Lucas capítulo 6, hoy estaremos viendo los versículos 1 al 11. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Lucas capítulo 6, versículos 1 al 11. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Lo leemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: siguiendo a Cristo en un día de reposo. Digan conmigo: siguiendo a Cristo en un día de reposo. Hermanos, como vamos a ver en esta noche y en futuros mensajes en Lucas, vamos a ver que seguir a Cristo en el día de reposo estaba tremendo. Lo último que había allí era descanso, sino lo que había era fricción. Había una guerra espiritual, mis hermanos. Seguir a Cristo en el día de reposo no era nada fácil. En esta porción de escritura vemos el sabor del vino añejo que los fariseos estaban bebiendo y el contraste con el que Jesús estaba ofreciendo. Los fariseos, mis hermanos, estaban ofreciendo reglas, tradiciones, superación humana, restricción y, como vamos a ver, furor. Mientras Jesús estaba ofreciendo perdón, amor, salvación, libertad y un verdadero gozo. Aleluya. Aquí vemos el evangelio de los fariseos y el evangelio de Jesucristo. Aquí vemos gracia y vamos a ver un sistema de obras. Jesús, mis hermanos, a este punto había hecho muchas cosas buenas. Aleluya. Había sanado a este punto, aproximadamente estaba ya en su segundo año de ministerio. Jesús a este punto ya había sanado a miles de personas de su enfermedad. Pero en esta ocasión lo iba a hacer en el día de reposo, en presencia de los fariseos. En presencia de los fariseos que lo estaban viendo, observando tan cuidadosamente. Quiero que sepan, mis hermanos, que lo que Jesús... Que lo que los fariseos estaban viviendo no era la ley de Dios, dada por Moisés. Ellos no estaban viviendo la ley mosaica. Ellos estaban viviendo otra cosa que Dios nunca había mandado ni había puesto. Jesús, mis hermanos, estaba enseñando y viviendo la verdad. Mientras ellas estaban haciendo otra cosa, otra religión, ellos estaban fuera de tono del corazón de Dios.
Hermanos, a través de este mensaje veremos qué significa seguir a Cristo. Digan conmigo, ¿qué significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo, mis hermanos, implica muchas cosas, pero aquí encontramos 3 cosas específicas a las cuales quiero compartir con ustedes. ¿Qué significa, mis hermanos, verdaderamente seguir a Cristo Jesús? Punto número 1, digan conmigo, seguir a Cristo significa caminar en libertad. Seguir a Cristo significa caminar en libertad. La Biblia nos dice que era el día de reposo, o sea, era un día sábado, y Jesús con sus discípulos estaban caminando y pasaron por un terreno donde había espigas de grano, había trigo, y teniendo hambre los discípulos, mis hermanos, arrancaron unas espigas de grano y las restregaron en sus manos así, para así sacarle la cáscara del trigo, y se lo estaban comiendo, ¿verdad? Ellos tenían hambre y pasaron por ese terreno, hicieron estas cosas. Yo me recuerdo que cuando era niño y caminaba afuera o montaba mi bicicleta, al pasar por la casa de un vecino, él tenía un árbol de fruta. Al pasar por esa casa yo siempre arrancaba una. Era para refrescarme, ¿no? Para probar de esa fruta. Era una fruta pequeña y amarilla, y yo arrancaba uno, le quitaba la cáscara y lo comía y seguía mi camino. Para los fariseos, mis hermanos, hacer esto en el día de reposo era quebrantar la ley. ¿Se pueden imaginar a dónde habían llegado? Que dijeron, eso es en contra de la ley de Dios, eso es ilícito y acabas de pecar por hacer eso. Para los fariseos esto era hacer algo ilícito contra Dios, mis hermanos. Para los fariseos hacer eso en el día de reposo era equivalente a trabajar. Era equivalente a trabajar y por ende era desobedecer a Dios, cuando Dios nunca había dicho eso. Los fariseos, mis hermanos, habían malinterpretado lo que significaba el día de reposo, como ha ocurrido en nuestros días, en este siglo. Mucha gente malentiende qué es el día de reposo, cuál era el propósito y el significado. Los fariseos habían malinterpretado, malentendido lo que significaba en verdad el día de reposo. En el libro de Génesis vemos que Dios creó el mundo. Creó durante, ¿cuántos días? 6. 6 días. Pero en el 7º día, Él lo apartó y ¿qué? Descansó. Digan conmigo, descansó. Dios descansó de su obra de creación. Él ya no creó más cosas. Pero eso no significa, mis hermanos, que Él literalmente no hizo nada. Eso no significa que Él no hizo nada más en el 7º día. Él descansó de su obra de hacer más cosas, pero Él no descansó completamente y dejó de hacer nada, mis hermanos. Si Dios no hubiera hecho literalmente nada más en aquel día, déjame decirte que el mundo en ese momento se hubiera caído. El mundo hubiera dejado de existir. El mundo se hubiera acabado en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios sostiene la creación con su poder cada día, cada segundo, cada milésima de segundo. Si estamos aquí es porque Dios lo está sosteniendo con su poder. Él ya no está creando más cosas, ya no está creando otro sol, ya no está creando otra luna, pero sigue obrando porque sostiene la creación con su poder. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17 nos dice que por medio de Cristo Dios creó todas las cosas y por medio de Cristo continúan existiendo. Es el poder de Cristo el cual lo sigue sosteniendo. Entonces, mis hermanos, Dios descansó de la creación de las cosas, pero no descansó de sostenerla. O sea, el día sábado no significaba literalmente que no podías hacer nada. Por lo tanto, repito, no significaba que no podías hacer literalmente nada, sino significaba
que tú descansabas de tu trabajo diario. Para eso dio Dios el día de reposo, para que tú descansaras de tu trabajo diario, de tu trabajo y labor secular. ¿Cuántos de ustedes aquí les gusta su día de descanso de su labor secular? Estamos esperando ese día. Llega lunes, martes y ya es viernes y ya queremos ese día para descansar. Necesitamos recuperar las fuerzas. Sin embargo, mis hermanos, en los días de Cristo, nadie esperaba ese día. Porque ya no era un día de descanso, sino un día fatigante. Un día en donde te sentías que ni podías mover un dedo. Porque ahí salía el árbitro con la tarjeta roja para decirte, infracción, acabas de pecar contra Dios. En vez de ser un descanso, era algo abrumador, que ni podías respirar. Estaba tremendo la situación. Hermanos, los fariseos habían torcido esto sin medida. Estaba tremendo la cosa. Ahorita les voy a dar unos ejemplos verdaderos y literales que ellos habían, tradiciones y reglas que habían hecho que según eran ley, pero no eran ley, eran reglas humanas hechas por ellas. Pero si tú las quebrantabas, estabas mal ante los ojos de Dios. Los historiadores, mis hermanos, notan que fue durante el periodo intertestamentario que el día sábado se convirtió en algo de legalismo. El periodo intertestamentario era lo que también llaman los 400 años de silencio profético entre Malaquías y Juan el Bautista. Ese periodo era un periodo de 400 años de silencio en donde no hubo profecía ni palabra de Dios. Entonces, durante esos tiempos, los historiadores creen que es donde estas reglas se implementaron. Y veamos unos de estas reglas. Ellos comenzaron, mis hermanos, a crear reglas y tradiciones en cómo correctamente observar este día. Por ejemplo, uno no podía caminar más de media milla en todo ese día, porque si caminabas un paso más de media milla, habías trabajado y quebrantado el día de reposo. ¿Te puedes imaginar, mis hermanos, tú, en esos días donde no había tecnología, ahorita hay aparatos que puedes cargar que te dice cuántos pasos has tomado? Eso sería fácil, ¿no? Oh, ya tomé suficientes pasos, ya no puedo tomar uno más. Pero imagínate ellos, ¿cuántos pasos ya tomé? Y así estaban, no podían caminar ni un paso más. Puras reglas. Contando y recordando cuántos pasos ya habían tomado para así no quebrantar la ley de Dios. También no podías poner agua en ningún recipiente, ¿verdad? Agarramos una jarra y le vaciamos refresco, agua. Si tú hacías eso, era equivalente a trabajar, por lo cual infracción y tú estabas en pecado contra Dios. No podías usar perfume. No podías destapar ningún tipo de frasco. No podías tener relaciones íntimas con tu cónyuge. Ni podías atar o desatar un nudo. Ni el nudo de tu sandalia. No lo podías hacer porque era equivalente a trabajar. Noten qué tan locuaz suena esto. Pero eso es lo que existía en esos días y sigue existiendo hoy en día. Ahorita vamos a ver cómo. Un libro llamado el libro de Jubileos es un libro no canónico, pero un libro que ciertos cristianos en África también leen. Un libro llamado el libro de Júbilos añade otras restricciones como no iniciar un fuego. No podías prender un fuego. No podías montar un animal o meterte en un barco. Y tampoco podías hacer guerra en ese día. Uno dice, ¿por qué uno quisiera hacer guerra en ese día? Bueno, mis hermanos, esta última restricción que mencioné, que no podías hacer guerra en el día de reposo, causó pérdidas militares en los judíos. Un historiador llamado Josefo
registra cómo Ptolomeo I, él era un general griego que estaba peleando contra los judíos en ese entonces. Josefo registra cómo Ptolomeo, un general griego, capturó la ciudad de Jerusalén en un día de reposo, en un día sábado. Peleó en ese día porque sabía que los israelitas en ese día no iban a pelear. Y capturó esa ciudad porque los israelitas, para agradar a Dios y no quebrantar las reglas de los hombres, que no podían hacer nada en ese día, se negaron, rehusaron a pelear en el día de reposo, y Jerusalén fue capturado. Y murieron soldados. Perdieron la ciudad santa por no luchar en el día de reposo, cuando Dios nunca había dicho eso. Pero hombres dijeron que así es lo que Dios ha dicho y siguieron esa enseñanza para su destrucción. ¿No pasa eso hoy en día? Maestros, falsos maestros que enseñan y tuercen el evangelio de Cristo, te enseñan estas cosas, que para ser santo tienes que hacer esto o lo otro, cuando Dios no ha dicho nada al aspecto, para su propia perdición. En un libro apócrifo, Primera de Macabeos 2, capítulo 2, versículo 34 al 41, para el que lo quiera leer, anótenlo, Primera de Macabeos 2, 34 al 41, menciona cómo el imperio seleucida atacó a los judíos en un día sábado. ¿Y saben cuántos hombres murieron en ese día sábado? ¿Cuántas personas murieron? 1000 personas judías murieron en ese día, incluyendo mujeres y niños. Y ganado, porque se negaron a pelear en ese día de reposo para así no quebrantar la ley. ¡Qué tremendo! Yo no sé si han escuchado, según dicen, ¿cuántos han escuchado de la cantante Selena? La que murió hace mucho tiempo. Según dicen que si ella hubiera recibido una transfusión de sangre hubiera sobrevivido esa bala. Pero porque ellos eran, si me recuerdo bien, testigos de Jehová, dijeron que tú no puedes recibir transfusión de sangre. ¿De dónde sacaron eso? No está en la Biblia, pero dicen que ahí está. Y no le dieron sangre, por lo cual ella se murió. Noten que hay grandes consecuencias por caminar y creer cosas que Dios no ha dicho. Está tremendo. Entonces esto era una locura, mis hermanos. En vez de ser un día de descanso, se convirtió en un día de gran cansancio. El día de reposo fue un día creado y dado para el hombre, no el hombre para el día de reposo. El sábado, de acuerdo a Éxodo 20, 8 al 11, era para descansar de tus labores diarios. Para eso Dios lo dio, para que tú descansaras, te relajaras. Era para, como nos dice Deuteronomio 5, 12 al 15, era para recordar la redención y salvación que Dios le había dado a Israel a través de liberarlos de Egipto. Era un momento en donde tú conscientemente recordabas las bondades de Dios y así producía a través de ti alabanza y adoración. Era un día especial. Tú descansabas, meditabas en Dios. ¿Qué tan bueno ha sido Dios? Y te congregabas, como dice Levítico 23, 1 al 3, con otros hermanos o israelitas y tenían una adoración a Dios juntos en una asamblea. Jesús de hecho entraba a las sinagogas en el día de reposo ¿para qué? Para enseñar y predicar. Entonces, ¿para qué era el día de reposo? Era para descansar, alabar al Señor, escuchar enseñanza y refrescarte en el Señor. Aleluya, para eso era. Dios lo dio para ese motivo. ¿Pero qué estaba ocurriendo? Todo lo contrario. No eran refrescados, sino eran restringidos. Era algo abrumador. Estaba hablando con mi hermano Marcos un día que él estuvo en la casa, como él trabajó por muchos judíos, hizo muchos trabajos por judíos, y que una señora, un esposo de un judío,
odiaba cuando llegaba el día sábado. Porque ella dijo, estoy cansada de tantas cosas que tengo que hacer en el día sábado. Ella era judía. En vez de ser libre, estaba restringida. ¿Qué significa seguir a Cristo? Significa caminar en libertad. Aleluya. Hermanos, Jesús no quebrantó la ley. Jamás. Él la vivió, la cumplió. Jesús no quebrantó la ley. Él la cumplió y la vivió su verdadero significado y propósito. Nada de lo que Jesús estaba haciendo estaba en contra de la ley de Dios. Nada. Pero sí en contra de las tradiciones de los fariseos. Sí en contra del legalismo y las reglas de los fariseos. El día de reposo, mis hermanos, era para ser refrescado en el Señor y no ser restringido en el Señor. Y como digo y repito, uno pensaría que esto no sucede hoy, pero se manifiesta de muchas maneras. El musulmán que tiene que orar 5 veces al día para estar bien con Dios y llegar al cielo, es una manifestación de esta falsedad. El católico que tiene que ser bautizado cuando niño y tiene que recibir su certificado de confirmación y de bautismo y todas estas cosas para ser justificado y encontrar el favor de Dios por sus propios méritos, no es diferente a lo que los fariseos estaban enseñando. El mormón, mis hermanos, que se va de misiones con sus propios gastos en señal de humildad para así poder alcanzar el tercer cielo, el rango, el cielo más alto que ellos creen. No es nada diferente a lo que los fariseos estaban enseñando. E incluso en las iglesias, según evangélicas, que enseñan salvación por la fe, pero no ves fe, al contrario, ves puras reglas humanas. No es la excepción. Cualquier evangelio, mis hermanos, que enseña que tienes que hacer esto o lo otro para ganarte el cielo o para mantenerte salvo, es una manifestación de la enseñanza de los fariseos. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que te dicen que puedes comer, qué puedes comer y qué no puedes comer. Y si no sigues sus leyes dietéticas, estás desobedeciendo a Dios. El judío hoy en día sigue tantas reglas humanas. Esto no es libertad, es opresión. Jesús en otra ocasión va a decir bajo este mismo contexto, le va a decir al pueblo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué estaba diciendo Cristo con eso? Él estaba diciendo a todos, venid a mí todos los que están cansados de seguir estas tradiciones, que no te van a hacer santos, que no te van a salvar. Venid a mí todos los que están cansados de esas reglas, que los fariseos mismos no hacen, porque Cristo dijo, ni ustedes mismos mueven un dedo para hacerlo. Jesús les va a decir, llevad mi yugo sobre vosotros y haréis descanso para vuestras almas. ¿Saben por qué mucha gente hoy en día no sigue a Jesucristo? Hoy en día, ¿por qué no siguen a Jesucristo? Porque han visto un evangelio de sí y no. Han visto un evangelio de reglas. ¿Saben por qué muchos jóvenes se van de la iglesia? Porque asisten a una iglesia de puro legalismo. Sí y no, blanco y negro. Tienes que usar esto, no puedes vestirte a ti, etcétera, etcétera. Reglas que Dios no ha dejado. Y dicen, seguir a Dios es seguir reglas. Cuando eso no es cierto. Pero por eso no creen en el Señor. Está tremendo. Muchos no quieren seguir a Cristo porque han visto un evangelio de sí y no, un evangelio de reglas, un evangelio de salvación por obras que fatiga, cansa como cualquier otra religión por obras. Y aún no han escuchado del verdadero evangelio de la libertad y descanso en Cristo por medio de la fe. No lo han escuchado aún. Tú y yo, mis hermanos, somos libres para gozar del Señor. Aleluya.
libres de luchar por nuestra salvación, pues Él luchó y la ganó por nosotros. Aleluya. Tú no tienes que pelear. Tú no tienes que hacer esto para ser salvo. ¿Quién puede alcanzar el cielo por sus obras? Nadie. Vimos eso la semana pasada. La futilidad de creer tal cosa. Dios destruyó la torre de Babel. No alcanzaron el cielo por sus obras. Era por medio de la fe. Y en el capítulo siguiente, en Génesis, vemos de un hombre que sí la alcanzó porque creyó en el Señor. Abraham. Romanos nos dice que él fue justificado por medio de la fe, porque creyó en el Señor. Aleluya. Tú y yo somos libres al creer en el Señor. Tú y yo somos salvos al creer en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y más nada. Eso es lo que te salva, mis hermanos. Lo que resta para nosotros es creer en Él y seguirlo como Pedro y Mateo lo habían hecho. Pedro dejó sus peces para seguirlo. Mateo dejó su estación de cobrador de impuestos y siguieron al Maestro. No siguieron reglas, no siguieron tradiciones, sino siguieron al Maestro Cristo Jesús. ¿Qué hay que hacer cuando tú crees en el Señor? Sigue al Maestro. No sigas reglas, tradiciones, cosas que en Dios no ha dicho. Lo que resta es creer y seguirlo como Pedro y Mateo lo habían hecho. Ellos dejaron atrás su pecado y siguieron los pasos del Maestro. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Sigamos a Cristo, porque allí está el camino seguro. Aleluya. ¿Qué significa seguir al Señor? Significa caminar en libertad. Y ahora punto número 2, ¿cuáles fueron los pasos del Maestro? ¿Qué significa en verdad seguir al Señor? ¿Qué significa una fe realmente en el Señor? Punto número 2, digan conmigo, seguir a Cristo significa mostrar misericordia y compasión. Seguir a Cristo significa mostrar misericordia y compasión. Jesús y los discípulos tenían hambre, pero para los fariseos eso no era importante. Ellos tenían hambre, por lo cual empezaron a arrancar espigas. De hecho, Dios había permitido eso en la ley. Tú podías arrancar, no podías trabajar y llevarte un montón. Y era robar. Pero sí podías agarrar un poquito. Dios había permitido eso en la ley. Jesús y los discípulos tenían hambre. Como yo cuando caminaba ya me arrancaba una fruta. No me iba a llevar todo, pero me llevaba uno, ¿verdad? Para los fariseos, sus hambrunas no eran importantes. Sus reglas eran más importantes. Hermanos, seguir a Cristo no es seguir reglas hechas por hombres. Seguir a Cristo es mostrar amor. Es tener compasión y misericordia a los demás. Eso es seguir a Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo hizo, ¿no? Él mostró compasión, misericordia y amor. ¿Qué es seguir a Cristo entonces? Es hacer y seguir los pasos de Cristo Jesús. Mostrar misericordia, compasión, amor hacia los demás. Jesús dijo, toda la ley se resume en 2. Amarás a tu Dios sobre toda cosa y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los fariseos, al poner sus reglas por encima de la hambre y la necesidad de los demás, mostraron que no tenían amor por el prójimo. A mí no me importa que tú tengas hambre. Mis reglas son más importantes. Según los fariseos, cumplían con toda la ley, pero fallaban el aspecto más básico de todo, que era amar. Cumplían según la ley de Dios, pero fallaban en el aspecto más básico, que era amor, compasión y misericordia.
Jesús, para responder a sus preguntas, porque le hicieron una pregunta. Jesús en respuesta les cuenta la historia de David en 1 Samuel capítulo 21. Esa historia nos cuenta que David estaba huyendo de Saúl y llega a un lugar llamado Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. David, mis hermanos, no había comido nada y tenía mucha hambre, junto con sus soldados, y le pide pan al sacerdote Ahimelech. Le pide pan, danos pan, por favor, que tenemos hambre, no hemos comido nada. Pero, digan conmigo, pero, el único pan que el sacerdote tenía en ese momento no era pan común, sino era pan sagrado. Había pan común, el pan común era el pan que todo el mundo podía comer, pero el pan sagrado era un pan que había sido apartado por el sacerdote y puesto en el lugar santo. Y solo los sacerdotes lo podían comer porque solo ellos se habían ceremonialmente limpiado para poder comerlo. De ahí nadie más lo podía comer. Ahimelech, sin embargo, se lo da a David. Solo era para los sacerdotes. Sin embargo, porque ve la necesidad de David, que está huyendo, tiene hambre, está sufriendo, se lo entrega a David y él y sus hombres comen en ese momento. Quebrantó a Ahimelech la ley a darle a David pan que solo era por los sacerdotes. ¿Qué piensan? ¿Quebrantó Dios la ley? Mejor dicho, Ahimelech la ley al hacer esto. Uno pensaría que sí. Sí, la quebrantó. Pero ¿qué dice Jesús en el relato de Mateo? Esta misma evento bajo la versión de Mateo, ¿qué dice Jesús a los fariseos? Les dice: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Déjame decirte, mis hermanos, Ahimelech no quebrantó la ley de Dios, sino la cumplió porque mostró amor a David. Dios, mis hermanos, destruyó al pueblo de Israel no porque no traían sacrificios. Israel nunca dejó de dar holocaustos al Señor, jamás. Esa era su cosa favorita hacer. Obras externas, pero sin amor. Ni amor por Dios, ni amor para el prójimo. ¿Qué dice la palabra? Si dices amar a Dios, pero no amas al prójimo, eres un mentiroso y el amor de Dios no está en ti. Lo que dijo Juan, no pensaría que este sacerdote quebrantó la ley, pero no la quebrantó, la cumplió, porque mostró amor al prójimo. Mis hermanos, Dios destruyó a Israel no porque no traían sacrificios, sino porque no tenían amor, carecían de amor. No había misericordia ni compasión al huérfano, la viuda, al pobre, ni al prójimo. De hecho, veremos eso en unos capítulos más adelante cuando dice: ¿quién es mi prójimo? Vayan conmigo a Isaías capítulo 1, versículo 11. Me voy a tratar de apurar. Apenas ando a la mitad, mis hermanos, así que sean pacientes conmigo. Isaías 1, 11 al 17. Miren lo que dijo Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿De qué me sirve? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre ni bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más, ¿qué dice ahí? Vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de ¿qué? Reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, es decir, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma.
Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Wow, qué palabras fuertes, ¿no? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Les dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el ¿qué? Juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Los fariseos tenían obras externas según piadosas como el día sábado, holocausto, ofrendas. Tenían todo, pero no tenían amor. ¿De qué servía eso? De nada servía. Miren lo que dice Miqueas. Vayan conmigo a Miqueas. Gloria a Dios. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, ¿qué? Misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que quería Dios. Que se humillaran. No que fuesen autosuficientes o autojustos por sí mismos, sino que reconocieran que eran pecadores y creyeran en Él. Que amaran al prójimo. Ahimelech era un sacerdote justo, en verdad. Ahimelech, mis hermanos, era un sacerdote justo que en verdad estaba viviendo la palabra. Y le costó la vida. Porque si sigues leyendo la historia, Saúl viene y mata a Ahimelech por ayudar a David. Así como los fariseos están a punto de querer matar a Cristo por ayudar al que lo necesita. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué tipo de religión es esa? ¿Qué tipo de seguir a Dios? Por eso está tremendo. Todo lo contrario. Déjame preguntarte, hermanos, tú que asistes a la iglesia, tú que cantas y levantas las manos, tú que lees la palabra y oras y ayunas, ¿hay amor en ti? ¿De qué te sirve hacer todo eso? Pero no hay amor incondicional en ti hacia el prójimo. ¿Saben que Dios nos pide que lo amemos a Él incondicionalmente, pero también amemos al prójimo incondicionalmente? Hay misericordia en ti, hay compasión en ti, hay humildad en ti. Déjame decirte, hermanos, que si tú adoras al Señor, levantas tus manos al Señor, pero no amas a la persona que está a tu par. Vean a su par. ¿Quién está ahí? ¿Quién está a tu par? ¿Los amas verdaderamente o los odias? ¿Los amas o les muestras misericordia y compasión? Muchas veces venimos a la iglesia, cantamos y en el camino a la casa andamos en pleitos. ¿De qué sirve? Dios no desea, Dios acepta tu ofrenda que tú depositas aquí. Dios acepta tu cántico. Dios acepta tus manos cuando las levantas, cuando en ti hay amor, mis hermanos. Si tú lo haces externamente, pero no hay en ti amor, misericordia, compasión por el prójimo, de nada sirve. ¿Qué dijo Pablo, mis hermanos? ¿Qué dijo Pablo en Corintios? 1 Corintios 13:2 dice
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Actos por Dios sin amor, nada es. Vean conmigo, actos por Dios sin amor, nada es. Dios no las acepta, sino son basura para Él. No las puede soportar. Ya lo leímos en Isaías, ¿no? No la va a recibir. Pues Él ve el corazón, mis hermanos. ¿Qué hay en tu corazón? Todos nosotros podemos vernos muy religiosos y santos por fuera. Las viudas, habían 10. Todas estaban vestidas de blancas, ¿no? Pero solo 5 de ellas tenían aceite. Las 10 se miraban que iban a entrar a la fiesta, pero solo 5 entraron y 5 se quedaron. Todos aquí nos vemos santos. Pero ¿qué de nuestro interno? Si tú en verdad no estás viviendo y siguiendo los pasos de Cristo, hoy es tu noche para que tú digas: Señor Dios, perdona mi hipocresía. Señor Dios, perdona mi falta de amor. Perdona porque he sido un fariseo. Y Dios en esta noche te puede perdonar. Y te puede levantar. Dar vida nueva. Y sigue al Maestro en amor, con compasión, en misericordia hacia los demás. Cristo Jesús les dice a los fariseos: yo soy el Señor del día de reposo. Él es el Señor. Cristo ahí demostró, para hacer un paréntesis, Cristo ahí dijo: yo soy Dios. Porque en Génesis, ¿quién es el que lo santificó y le dijo al sábado qué hacer? Fue Dios. Jesús les dice: yo soy el Señor, Kurios del día de reposo. Ese Dios que santificó, apartó en Génesis, eso soy yo. Cristo Jesús estaba ahí declarando su deidad. Aleluya. Pero no lo querían reconocer. Les estaba mostrando cómo en verdad vivir la ley. Y punto número 3, último punto, ya voy a terminar. Seguir a Cristo, digan conmigo, significa hacer el bien a los demás. Significa hacer el bien a los demás. La palabra nos dice que en otra ocasión, en otro sábado, Jesús estaba en una sinagoga enseñando. Y allí ve a un hombre con un brazo seco. Algo que está seco, está tieso, está duro, no se puede mover, está fuerte. Yo no sé qué condición tenía este hombre, pero Lucas, siendo médico, todos los otros evangelios dicen que tenía un brazo seco, pero Lucas, siendo médico, nota estos detalles y dice: era su brazo derecho. Entonces a lo mejor caminaba así, no sé, pero no la podía mover, no la podía usar. Jesús le dice a ese hombre: levántate y ponte de pie. Aleluya. Quiero hacer otro paréntesis. Cuando tú pasas por cosas, sufrimientos, por dificultades, porque Dios lo puede usar para glorificarse. Yo sé que ese no es el punto de este pasaje aquí. Pero noten que este hombre tenía un brazo así porque Dios en algún momento iba a usar ese sufrimiento para glorificarse. Y enseñarle a los fariseos qué es en verdad seguir al Señor. Ese hombre quizás cuestionó por qué tenía un brazo así por muchos años. Quizás lo cuestionó. Pero Dios lo iba a usar y lo estaba usando para sus propósitos eternos y divinos. Aleluya. Así que mi hermano, si tú estás sufriendo en esta noche, si tú estás pasando una condición o algo, créeme que Dios tiene un propósito con ello. No dudes de eso. Sigue al Señor. Aleluya. Pero le dice a este hombre: levántate y ponte en medio. Jesús ahí, mis hermanos, sabía que estaban los fariseos bien atentos, queriendo que Jesús los sanara para así acusarlo de infracción. Jesús les pregunta a los fariseos, sabiendo lo que estaban pensando. Jesús es omnisciente. Él les dice y les pregunta: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal?
¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué iban a responder los fariseos? No podían responder ni sí ni no. Porque si respondían así, no podían acusar a Cristo por sanarlo. Porque habían dicho, es bueno. No querían decir que sí. Pero tampoco no querían decir que no. Porque si decían que no, es malo, ellos iban a exponer sus corazones oscuros. Jesús los atrapaba con sus propias palabras, con otra pregunta. Cristo Jesús era experto en estas cosas. Los dejaba sin decir que sí ni no. Porque si decían sí o no, se dejaban mal o glorificaban a Cristo. Tremendo. Que Dios nos dé así discernimiento y sabiduría para los que nos atacan nuestra fe. Que nos dé discernimiento y sabiduría. Pero bueno, se quedan callados. No dicen nada. No dicen nada. Jesús le dice al hombre, extiende tu mano. De una forma muy milagrosa, el hombre extiende su mano. Y su brazo queda completamente restaurado. Y aquí va lo triste, mis hermanos. Al ver esto con sus propios ojos, tú pensarías que hubiese gran gozo en ese momento. Hermanos, si aquí hay una persona paralítica y oramos por él y esa persona se levanta, ¿acaso no habría un gran gozo? ¡Wow! El poder de Dios se acaba de manifestar. Pero los fariseos, en vez de regocijarse, en vez de decir, wow, este hombre en verdad es el Cristo, la palabra de Dios dice que se enfurecieron. Miren lo que dice Lucas 6:11. Lucas 6:11 dice, y ellos se llenaron de furor. Estaban en rabia, en ira. ¿Saben por qué? Porque Jesús estaba atacando su sistema religioso. Estaban perdiendo miembros. Estaban perdiendo su poderío, su autoridad. Porque había llegado la verdad, el que hace en verdad libre al cautivo. Los fariseos ni entendían el evangelio, ni tenían amor. Estaban tremendamente perdidos. Ni entendían el evangelio, ni tenían amor. Estaban completamente perdidos. Y tal práctica es fútil y incapaz de producir algo bueno, mis hermanos. Seguir cualquier otro evangelio y o falta de amor es en contra de lo que Jesucristo vino a hacer. Hay personas que tienen mucho amor por la gente, pero tienen un evangelio erróneo. De nada sirve. Cristo Jesús dijo, ¿qué tiene que ver el nuevo vino con el vino añejo? Tú no puedes poner vino nuevo en odres viejos. El odre se va a romper y el nuevo vino se derramará. No es compatible. Muchas personas asisten a una iglesia aunque saben que es falso, pero dicen, ahí hay mucho amor, por lo cual yo me quedo aquí. Yo sé que eso suena noble, pero solo hay un evangelio verdadero que te puede salvar. Y es el evangelio de Cristo por la fe solamente, por gracia en Cristo solamente. Pero hay otros que no tienen amor, ni tienen un evangelio correcto. Están más perdidos. Pero ¿qué de nosotros? Aquí en esta iglesia, mis hermanos, está el verdadero evangelio. Pero hay amor. Hay amor de nosotros. ¿De qué nos sirve tener un evangelio, doctrina correcta, si no hay amor? Si hemos perdido nuestro primer amor. ¿Qué dijo Cristo a la iglesia de Éfeso? También arrepiéntete. No nos creamos mejor que una iglesia que no tiene un evangelio correcto, pero tiene amor. Nosotros no somos mejores. Si no hay amor, estamos en la misma condición. Tiene que haber verdad y amor, mis hermanos.
verdad y amor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tú y yo, como creyentes, debemos tener ambos. El evangelio correcto y amor y bondad hacia los demás. Los fariseos no amaban al prójimo, sino los odiaban y se llenaban de furor. Seguir al Señor en verdad es creer en Él y amar como Él amó. Digan conmigo, seguir al Señor en verdad es creer en Él y amar como Él amó. Significa caminar en libertad, tener compasión y tener bondad hacia los demás. Vamos a orar, mis hermanos. Aleluya. Señor Dios, te doy gracias por esta palabra.